Hola, ¿cómo están? Hola Diana, Hola, muy bien, muy bien. contentos. No quise Sí, espantarlos. Sí, sí, coordinados. Perfecto. así es, Muy así Hola, es. gente del futuro. ¿Cómo están? De nuevo nosotros, ATGenomics, el podcast y el video podcast. Le vamos a poner un nombre, seguro que sí, pero ahorita nos encuentran justo por YouTube, por Spotify, en fin. Pues bueno, el día de hoy es otro tema, vamos a abarcar otro tema relacionado con lo que vimos en el inicio de agítese antes de usar. En ese capítulo te decíamos los elementos necesarios para hacer bioinformática y pues uno de ellos justo era programar, ¿no? Y para programar necesitas saber un lenguaje, o sea, programar es decirle a la computadora qué hacer para un objetivo en específico, analizar tablas, analizar otros datos, hacer un videojuego, en fin. Entonces, el tema del día de hoy es lenguajes de programación, el cual lo titulamos Mi lenguaje favorito. Ajá, ese es el tema y pues vamos a estar discutiendo acerca de eso un ratito. No vamos a hablar de todos los lenguajes de programación, pero vamos a decir generalidades. Entre estos, pues vamos a tener algunos que son lenguajes de programación que son de alto nivel o también están los de bajo nivel, compilados, no compilados, pero ya son detalles que estaremos como platicando tal vez más adelante y quiero irme directo a los más famosos. Ajá, o sea, que empecemos a hablar de eso. Hoy me manejaremos o platicaremos de 4 de ellos que son muy conocidos y para algunos muy esenciales. Y estamos hablando de R, Mm. Python, Bash y ¿cuál se me olvida? ¿Cuál se me olvida? Pero, Este, Perl, Perl. exacto. Gracias. Uh, Pues bien, Vic, cuéntanos de Bash. muy bien. Pues Bash es un lenguaje muy bonito, es un lenguaje muy fácil de aprenderlo. Es muy práctico para automatizar procesos. No diría que es un excelente lenguaje para hacer bioinformática porque tiene muchos detalles, ¿no? Entonces, pero es muy importante aprenderlo porque es el lenguaje que viene instalado por default en prácticamente cualquier instalación Linux. Entonces, si tienes una computadora que recién está instalada con Linux, a lo mejor en muchas de ellas vas a tener ya precargado por default Perl y Python, pero R no. Entonces hay que pues aprender un poco de todos para poder hacer escoger cuál es el mejor lenguaje para la tarea adecuada. En este caso, Bash, pues tiene la ventaja de que puedes automatizar cosas bien fácil. Puedes empezar a meter listas de procesos, puedes ir a- diciéndole qué hacer porque es un lenguaje de lectura humana muy, muy intuitivo. O sea, los comandos que vas a utilizar, eh, vamos, los puedes interpretar rápidamente porque casi todos están en inglés, entonces el lenguaje de programación, Todos. el lenguaje de programación básicamente es como si tú estuvieras leyendo las instrucciones que le vas a dar a la computadora. Pero yo creo que la ventaja principal que tiene es que estos comandos directamente los puedes implementar en una terminal y van a jalar. Entonces, lo mismo va a hacer que tú estés tecleando estos comandos en la terminal o que los pongas en un script, lo que con otros lenguajes no necesariamente es el caso. Oye, Por Vic, ejemplo, con pero fíjate que todos los lenguajes como que dicen que es fácil. O sea, si tú vas con cierto lenguaje, cierto usuario de cierto lenguaje, te va a decir, no, aprende este lenguaje porque este lenguaje es fácil. No, ahorita tú mencionaste, Bash es fácil, tú dices, depende para quién, ¿no? sí, ¿Tú con cuál lenguaje de programación empezaste? O cómo empezaste a querer hacer tus pininos en programación con Bash, precisamente? justamente, No sé justamente si fue con empezaste con... Bash. ¿Sí? Sí. O sea, Ah, hace muchos años, y de hecho también es un poco de lo que les vamos a hablar. ajá. El lenguaje que estaba en boga era Perl. Entonces, casi casi que era como requisito para cualquier bioinformático aprender a utilizar Perl. Ajá. Y Perl es muy bueno. La verdad es que sí tiene sus ventajas, pero en la curva de aprendizaje
O sea, para una persona que viene del área biológica como yo, ah, probé a la par tanto Bash como Perl. Y Perl sí tenía una composición un poco más oscura, un poco más Rebuscada, creo yo, ¿no? rebuscada. Sí, 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 es justamente la palabra así. Lo que Bash no, o sea, Bash es muy directo. Es lo que yo te estoy diciendo que hagas es esto. No pierdas el tiempo con tantos detalles. Que esto a la vez es bueno y malo, ¿no? Porque, por ejemplo, Bash no tiene idea de cómo interpretar números en forma de decimales. Para Bash, un número con decimales es una cadena de texto. Y eso sabemos que pues no es correcto. Mm. Oigan, chicos, una intervención nada más. Yo al inicio dije que hay algunos lenguajes que son de bajo y alto nivel Ah, sí. y tal vez conviene como decir esa intro. Alguna vez me gustó cómo lo llegaste a explicar, Otto, esa diferencia entre los lenguajes de alto y de bajo. Sí, en Ah, un sí. caso. Sí, sí. Creo, normalmente cuando nosotros estamos en uno de los múltiples cursos que se han dado acerca de Unix o Linux para manejo de secuencias en diferentes temas, hay un comando de, de Linux que se llama file y ese comando te sirve para saber qué tipo de archivo es el archivo con el que estás trabajando, ¿no? Entonces, si es un archivo de texto, si es un archivo binario, y entonces ahí es donde da la pauta para explicar que existen dos tipos de lenguajes de programación a grandes rasgos. Bueno, actualmente quizá haya otras categorías más, pero a grandes rasgos están los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. ¿A qué se refiere con alto y bajo nivel? Mientras más alto sea su nivel, quiere decir que su lectura es más natural, es más parecido al lenguaje humano, ¿no? Entonces, hay lenguajes de programación que son muy parecidos la sintaxis a lo que uno quiere hablar. Llámese Python, llámese Ruby, llámese R también, que son lenguajes de alto nivel que su lectura es muy simple, o por lo menos se puede leer como si fuera inglés. Y los lenguajes de bajo nivel son lenguajes que requieren, pues, una sintaxis muy, muy particular, ¿no? Que son prácticamente lenguaje máquina o muy cercano al lenguaje máquina, ¿no? Que prácticamente son unos y ceros. Pero dentro de los lenguajes de alto nivel están los que están compilados y los que no están compilados. Los que están compilados necesitas un compilador que adapte el mensaje para llevárselo a la máquina y una vez que está compilado se genera el programa y este programa es el que va a llevar a cabo la orden directamente al kernel o al hardware. Y los otros lenguajes que son los lenguajes interpretados, que es un intérprete, que es el lector de esa instrucción y ese lector va a interpretar en el lenguaje máquina la orden que se le fue dada. Entonces, dentro de los lenguajes interpretados, pues están la mayoría que nosotros conocemos para hacer scripting y también para hacer pues análisis y lo que la mayoría conocemos está Python, Bash, R, Perl, Ruby, dentro de unos cuantos, ¿no? Quedó súper amplia la explicación, pero hagámosla yo creo que un poco más directa, ¿no? O sea, más Pues concisa. Ajá. justamente es lo que es a lo que iba. Todo esto que nos menciona Otto tiene una consecuencia muy importante. El balance entre qué tan fácil lo voy a poder ver y leer y qué tan Escribir. alto va a ser el desempeño del programa. Entonces, un programa que está construido en un lenguaje compilado y que además es de bajo nivel, va a correr súper rápido. Un ejemplo de ellos es Blast. Si nosotros quisiéramos traducir el código de Blast a R o a Python, ese programa sería increíblemente lento. No saben lo lento que sería ese programa. A pesar de que R o Python son buenos lenguajes, ese programa sería monumentalmente lento. Pero tendríamos la ventaja de que sería muy legible para el humano. Si nosotros nos echamos un clavado al código de Blast, vamos a ver que la sintaxis es muy complicada porque tiene que tener comandos para el procesamiento de las secuencias, la construcción del diccionario, la búsqueda de subpalabras, el manejo de memoria, etcétera, ¿no? Entonces es siempre una por otra. El lenguaje compilado va a ser muy poderoso, pero no va a ser tan fácil de leer.
el lenguaje que está interpretado va a ser muy fácil de leer, pero no va a ser tan poderoso. Entonces tenemos que tener esta consideración a la hora de escoger lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, en lo que se enmarca justo entre el alto o bajo nivel, bueno, a ver, de nuevo es alto nivel, mejor dicho, bajo nivel estás más cercano a la computadora, al lenguaje Exacto. computadora, estás como casi directo hablándole a la compu, digamos, De ¿no? O hecho, sea, es el lenguaje ensamblador, casi. En el diagrama del kernel, que de hecho es de ajá, donde viene la explicación de alto y bajo nivel, hasta abajo está el procesador y la computadora, y hasta sí, arriba está el usuario. Entonces, un lenguaje de alto nivel es el que está más cerca del usuario y un lenguaje de bajo nivel es el que está más cerca de manipular exacto, directamente los componentes de la computadora. Ujú. exactamente. Pero dado que es de bajo nivel, a veces como entendemos el lenguaje humano, al final del día nacimos aprendiendo un lenguaje humano, o sea, inglés, español, chapaneco, claro, sí que sí, también. Claro. Entonces, tú estabas hablando al inicio de Shell y también nos comentaste algo de Perl. ¿Algo que quieras agregar de eso o bien ya nos seguimos con R? No, pasamos a lo de R. Sí. Ah, pues entonces seguimos a R. Bueno, R es un lenguaje muy popular que surgió como el sucesor de un lenguaje eh, pues privado que es S. Entonces, el lenguaje sucesor pues fue R. Actividad. Entonces sí, pues sí. Curioso. Entonces, la ventaja que tiene RR es tiene muchas librerías disponibles. Fue eh, inicialmente pues desarrollado por personas con un antecedente estadístico. Posteriormente fue evolucionando hasta poder incorporar pues el manejo de multinúcleo y el procesamiento de machine learning y otras cosas que se fueron incrementando en R. Pero muchas personas, bueno, esa es la parte, lo bueno, ¿no? Pero muchas personas dudan que este lenguaje realmente sea un lenguaje de programación por algunas cuestiones de performance, ¿no? Del rendimiento que tiene el lenguaje y que Víctor mencionó. Entonces, es muy útil sobre todo para el análisis estadístico, para el filtrado de tablas, para la generación de gráficas, es muy, muy útil. Y muchas personas empiezan a conocer el ecosistema a través de pues el ecosistema de esto, Tidyverse, ¿no? Que lo conocen. Entonces, esta, esta iniciativa del Tidyverse ha puesto muy accesible a las personas para que conozcan el lenguaje, ¿no? Para que se empapen de él y puedan realizar cierto tipo de análisis, ¿no? Ese es como lo bueno que tiene, es muy, muy rápido, pues en cuanto a manejo de datos considerablemente pequeños, pero en algún momento, si se quiere extrapolar a manejar datos muy, muy grandes o a datos masivos, realmente masivos, o sea, un genoma humano completo y manejar los datos FASTQ, ahí el rendimiento sí, yo he visto que baja bastante, ¿no? En cuestión de eso. Y aunque tenga uno un servidor muy grande, quizá no sea la herramienta adecuada, ¿no? Y algo que Vic mencionó acerca de Bash y que a mí me gusta mucho de Bash es porque es que Bash está presente en todas las máquinas, no, viene como por default, ¿no? Hay un lenguaje en el cual yo me voy a comunicar con mi terminal y ese lenguaje es el shell. Y hay diferentes Sí, sabores de shell, pero el shell más popular es Bash. Entonces, Bash, cuando tú aprendes este lenguaje, le puedes hablar a una Mac, le puedes hablar a un Linux, a un Linux Ubuntu, como vimos en el capítulo pasado, le puedes hablar a cualquiera y puedes manejar esas instrucciones sin necesidad de instalar nada, casi casi sacando de la caja y ya puedes utilizarlo y lo puedes aplicar en todo lado. Eso es muy bueno. Pero cuando nosotros estamos manejando otro lenguaje que requiere versiones, que requiere librerías, estamos causando que haya una dependencia de un ecosistema, de un ecosistema completo. R es muy bueno, es muy práctico, es muy, muy, muy potente, pero también tiene sus limitaciones. No hay lenguaje perfecto, todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras. El mejor lenguaje, pues, es el que te sirva para cumplir una tarea, ¿no? Y no estar casado. Bueno, la opinión particular que tengo de no estar casado con uno solo. Oye, si me sirve para sacarle el trabajo y es más, para mí más fácil desarrollarlo en unas cuantas líneas, pues vamos con ¿no? O sea, en lugar de ponerse la bandera y decir, los verdes oye, contra ¿y los rojos. Python?
hablando, o sea, está R y Python que anda re que te, bueno, o sea, Está creciendo muy, está muy de grande, o moda. sea, está de moda y la ventaja que tiene es que es un lenguaje multiuso, ¿no? Eso es como el caballito de batalla para muchas cosas y no solamente puedes hacer gráficas, puedes hacer pues el data análisis o un análisis para explorar set de datos. Y también puedes hacer cuestiones de manejo web, diseño web, Sí. interacciones entre servidor. O sea, va más allá de las limitaciones de un análisis en particular que pudiéramos aplicarlo a la bioinformática, sino que este lenguaje va mucho más allá, ¿no? Reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial y cosas que tú dices, el Internet de las cosas. O sea, va más allá de la aplicación que nosotros podíamos encontrar. Por supuesto que sirve para bioinformática, pero también sirve para otras cosas, ¿no? Claro. Que Esa de es la hecho diferencia. es en parte algo que como bioinformáticos les puede pasar en algún momento, que es que, o sea, tú aprendes un lenguaje por una necesidad que es, tengo un set de datos, quiero analizarlo y necesito utilizar tal o cual programa, ¿no? Ujú. Pero en el momento en el que tú empiezas a ver tus datos como algo cotidiano, que es a lo mejor, si tengo que renombrar mis archivos FASTQ por el nombre del órgano, el nombre de la condición en la que los obtuve, dices, también le podría yo aplicar esta sintaxis a mi colección musical, ¿no? Y entonces empiezas a utilizar el lenguaje de programación para otra Sí, cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. sí. Este tema es súper amplio. Ajá. Ahorita lo estamos dando muy por encimita, en realidad, una súper embarrada en realidad de lo que se podría hablar, porque en cada uno de esos lenguajes se puede extender uno mucho más, ¿no? Esto me da pie un poquito a que les quiero proponer que también hagamos otro episodio o bien un debate de lenguajes de programación en donde me gustaría que igual pudiéramos meter a ver, ¿por qué R o por qué Claro, no R? ¿Por qué Python? ¿Por qué no Python? Porque es la pregunta que encuentras un Ah, montón sí. en los Sí, foros de no, la gente este que es va mejor que el otro, iniciando a ¿no? programar. ujú, Entonces, creo que, digo, no nos va a dar tiempo a alegar Sí. mucho de eso, pero vale la pena hacer un debate al respecto. Pero díganme rápido, dos preguntas para cada uno. ¿Qué otro lenguaje, además de los cuatro que ya vimos, o sea, otro diferente a ese, creen que sería, bueno, que es relevante para la actividad bioinformática? Y la segunda, ¿cuál es el que más les gusta a ustedes? Ok. Vic o yo. Bueno, El empiezo. que quiera, pues Otro tú. lenguaje que sería bueno empezar a aprender como bioinformático es un lenguaje que requiera compilación. Porque, bueno, los ingenieros de sistemas que están muy aplicados en desarrollo se quejan de que los programas bioinformáticos no están optimizados para alto rendimiento, ¿no? Y probablemente tengan razón. La mayoría de los programas que fueron hechos para bioinformática fueron hechos por personas con un antecedente biológico. No, no es una ley, pero la mayoría así es. Pero también hay necesidad de implementación de algoritmos, hay necesidad de desarrollo de algoritmos, entonces las personas que están en sistemas también pueden introducirse en el mundo biológico para solucionar esa carencia que hay de lenguajes de alto, perdón, de bajo nivel que requieran alto poder de cómputo. Entonces, una recomendación sería aprender un lenguaje que requiera compilación. De los más accesibles es Go, que es un lenguaje que puede accederse a relativamente fácil y la sintaxis no es tan complicada como otros lenguajes como C o C++. Entonces, y puedes desarrollar alguna herramienta sencilla para empezar a jugar y a desarrollar algo más grande a futuro, ¿no? Eso sería como la recomendación. ujú. El ¿Y lenguaje que cuál más usas? uso ahorita, Oh, el que más ajá. uso actualmente es Python. Ahorita he estado utilizando mucho Python y me encanta la manera en que puedo avanzar, pero durante muchos años siempre, digamos, con el que empecé fue con Bash, porque pues, para todo Bash, ¿no? Aquí, hasta que pues llega un momento en que el lenguaje tiene sus limitaciones y cuando ya empiezas a hacer análisis de las tablas, como dijo Vic, acerca de los números, Bash no es tan bueno manejando los números, pero pues busca la alternativa y tú dices, wow, o sea, puedo entender y me facilitó mucho la sintaxis de Python. Entonces, ¿por qué Python? Bueno,
depende de quién te diga o a quién Déjalo le para el preguntes. debate. Depende de Déjalo quién para le el preguntes. debate. Pero esas serían mis respuestas. Pues mis recomendaciones serían JavaScript por varias razones. Las principales es que es un lenguaje muy bonito. No es difícil de aprender. Eso dicen Y... todos. no, pero sí está bien padre. Pero muy importante, les va a permitir encontrar chambas en trabajos que no son necesariamente informáticos. O sea, una Bueno, persona que... pero eso si te quieres. Bueno, sí. Dale, dale, dale. O sea, si en algún momento te dicen, necesitamos hacer un análisis de datos y una plataforma web, tienes más chance de que te den la plaza si además de tu manejo de datos, sabes cómo diseñar la plataforma web. Entonces, JavaScript es un elemento súper útil. Y yo creo que no me había dado cuenta, pero sí es como de mis favoritos. O sea, mi favorito es Bash por razones casi sentimentales, pero yo creo que en segundo lugar sería JavaScript sin problemas. Perfecto. Lamento tenerlos que cortar, digamos, en esta inspiración y porque podríamos estar platicando un ratote más de programas, de lenguajes de programación. Yo no quiero que terminemos el capítulo de hoy sin mencionar también, creo que lo más esencial, ahorita mencionamos, ¿no? De cuáles programas lenguajes de programación se están utilizando en bioinformática, cuáles son los famosos también. Pero mencionar también que existen rankings también de estos lenguajes de programación y cuáles son los más amados por por comunidad, Más tanto amado. en bioinformática o inclusive programadores. Por ejemplo, está el ranking de Stack Overflow, que hizo su encuesta, hace una encuesta año con año y pregunta un buen de cosas, está bien interesante. Ya les dejaremos igual la liga de ese reporte. Del 2019, nada más como rápidamente ese dato, el segundo lenguaje de programación más amado, más querido por los programadores es Python. Primer lugar, Rust. Ese no lo hemos mencionado y creo que en realidad Es reciente. no, ¿eh? Es un lenguaje de programación reciente que permite compilación y sobre todo es multithread, o sea, permite utilizar muchos núcleos. Entonces eso le ha dado pues un rápido crecimiento en el cómputo de alto rendimiento. Es rapidísimo. Por poner un ejemplo, Mm, un llamador de variantes que se llama Longshot puede procesar un genoma de 4 gigas en, no sé, ¿no? Menos de 4 horas ya tiene el llamado de variantes de un genoma de ese tamaño. 4 gigas. Y la otra ventaja que, bueno, yo quisiera también mencionar por el lado de Python, les digo, vamos a tener que platicar de nuevo de esto. Siento que es un lenguaje que aprendes un poco más fácil porque su estructura es un poco más humana, no sé cómo decirlo, o sea, la estructura que tiene es como un poco más fácil de aprender. Sí. Al menos esa fue mi experiencia. Y lo otro, las interfaces, o bueno, los IDEs, ya les Ujú, mencionaremos más acerca de los IDEs. ujú. Tiene varios sabores de IDEs y estos IDEs son como muy prácticos y bien bonitos. El ejemplo es de Jupyter, o sea, de los notebooks, ¿no? Ujú. Están muy padres y puedes aprender y puedes hacer tus documentaciones de código y creo que por ese lado yo estoy a favor, ¿no? De Python. Ujú. Eh, Dato extra también mencionarles, hace poco, de hecho fue una discusión que tuvimos dentro también de ATG, fue el tema de que, ¿cómo se llama el que creó BWA? Link. Link. Oh, oh, genial, o sea. Puso en su blog una comparación de diferentes lenguajes de alto nivel, aclarando lenguajes de alto nivel, para actividades De alto bioinformáticas. rendimiento, sí. Y estuvo interesante el resultado, Oh, ¿no? sí. O Sorprendente. sea, Sorprendente, sí, eso. Yo, Sorprendente. cuando leí la noticia rápido lo fui a compartir con ustedes. Este, pues prácticamente va a considerar aquellos lenguajes que están hechos para procesar datos, pero, o sea, cuando hablamos de secuenciación masiva, normalmente hablamos de cientos de miles de lecturas.
pero aquí hablamos de millones, o sea, sí, gigas de información y qué tan rápido lo procesan, ¿no? Entonces, dentro de los ganadores, creo que sorprendentemente estuvo JavaScript, ¿no? Sí. Estuvo JavaScript como Sí. uno de los mejores. Y de hecho, sorprendentemente, el ganador, Ah, ¿cuál fue? Dentro de los que tenía mayor rendimiento estaba Rust. Rust, ¿no? Rust, y acá, justamente. acá lo tengo. Déjenme ver. Rust y luego C, Ajá. Crystal, NIM, Julia, Python en 1, 2, 3, 4. Sexto lugar Ujú. y otros más. Fue chistoso, pues sí, también gente que llegaba a preguntar en el mismo tweet, ¿no? De, oye, ¿y R? ¿No? O sea, digo, era de y les aclara, ¿no? De, estoy hablando de lenguajes de alto nivel. Pero bueno, igual les pasamos esa liga. Dicho de paso también esto es que mucho de la comunidad también bioinformática anda por ahí en Twitter. Ya les daremos algunas recomendaciones también, ¿no? Seguir ciertos Mm, blogs, en Sí. fin, hay harta información al respecto. Y Por último, y para cerrar, los invito a que nos sigan comentando, sigan ujú, enviándonos por mensaje de voz o escribiéndolo en cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben que es @tgenomics, escríbanos. Y yo les pregunto, me gustaría saber, pues, ¿qué lenguajes usan? ujú. Díganos qué lenguajes usan ¿Y por qué o qué por qué? lenguajes te gustaría usar. Ujú, No se olviden, díganos qué lenguaje utilizan o bien cuál les gustaría utilizar. Y pues síganos todavía, estamos ahí mencionándoles las redes sociales, ujú. @tgenomics. Queremos hacer comunidad. Te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video o de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y pues bienvenidos todos. Muchas gracias, Soto. Buenas noches, Soto. Buenas tardes, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea a los chicos que Gente nos del estén futuro. viendo en el Gente del futuro. futuro. Vale. Entonces, pues, Adiós. gracias. Bye bye. Dios. Bye.